Comenzamos la última palabra y la vamos a hacer en primera instancia saludando al gerente de CEMAPA, a Luis Prudencio, a quien tengo el honor y la bienvenida a darle a este programa. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, Vito Cayo, que nos conocemos desde hace algún tiempo y es la verdad un honor tenerte acá. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Luis. Realmente agradezco la oportunidad para ir aclarando todas esas declaraciones que ha hecho el señor Sergio Coca respecto a distintos temas que lamentablemente ha ido mezclando, ¿no? Ha ido mezclando distintos proyectos, ha ido mezclando el derecho de autor, ha ido mezclando distintas figuras que es necesario aclararlas. Claro, y quiero comenzar precisamente por eso. Teníamos a Sergio Coca la noche pasada haciendo referencia a una serie de situaciones. Se hablaba de Albarrancho, por ejemplo, de algunos proyectos que se están trabajando en CEMAPA. Hoy, por ejemplo, realizabas una inspección justamente al río Tamborada. ¿Qué es lo que me tiene que decir hoy CEMAPA? ¿Cómo se está trabajando? Se está trabajando de acuerdo a cronogramas y, ojo, hay que señalarlo, Luis, este trabajo es ininterrumpido. Así es, estamos trabajando en distintos frentes, pero es importante aclarar respecto a las declaraciones que ha hecho el señor Coca. Una de las declaraciones, porque ha mezclado muchos temas, yo voy a ser bien estructurado, voy dividiendo los temas. Uno de los temas que ha tocado ha sido la refacción del emisario sureste. La refacción del emisario sureste, si me pueden acompañar las imágenes, se debe a una contaminación que se está realizando en el río Tamborada. En la siguiente diapositiva ustedes van a poder observar cómo en el río Tamborada se está descargando 350 litros segundo. Que es bastante. Es una gran cantidad de agua, o sea, prácticamente la capacidad de la planta de Albarrancho, para aclararle al señor Coca y a la población en general, la planta de Albarrancho tiene una capacidad diseñada de 900 litros segundo. Prácticamente un poco menos de la mitad está siendo desfogado en el río Tamborada. En el río Tamborada se está desfogando 350 litros segundo. Y ustedes me van a preguntar, ¿desde cuándo? Desde el 2017. 2017, con conocimiento de las autoridades que estaban de turno, con conocimiento del señor Coca, se estaba desfogando el alcantarillado prácticamente de la mitad de la ciudad en el río Tamborada. Es una pena cuando uno va al sector de Champarrancho, que está en el distrito 5, observar cómo recibe esas aguas residuales en el río, generando mal olor, generando contaminación ambiental, y es una pena que las autoridades de turno desde el 2017 no hayan podido hacer nada. Justamente. Efectivamente, me llama la atención cómo pueden mirar a la cámara y empezar a decir tantas cosas desinformando, mintiendo a la población, de que este es un trabajo que ellos han proyectado, que han planificado. No, señores, la refacción del emisario sureste es un trabajo de reacción. No es un trabajo planificado porque es una reacción respecto a un problema en el emisario. Se han comprado tuberías, si ustedes se acuerdan y pasaban por el aeropuerto, por el sector del enmallado, por donde están los aviones de Aerosur, ¿cuántos años ha habido tubería expuesta al sol, al clima en ese sector? ¿Por qué? Deteriorado además, ¿no? Porque sí, lo solíamos ver y estaban ahí tirados literalmente, Luis. Exacto, o sea, tenían todo, tenían el material, tenían la tubería, pero no tenían la voluntad de encontrar un acuerdo con la población para hacer los desvíos necesarios y hacer el mantenimiento necesario de esos desvíos. Yo entré a CEMAPA el 2018 como gerente comercial, después estuve como gerente financiero y luego como gerente general. No tengo por qué necesitar que alguien promocione mi trabajo lo promociono yo con esfuerzo, con dedicación y honradez. Entonces, esta situación que menciona el señor Coca respecto a la refacción del emisario sureste, ha sido un trabajo donde ha habido una negligencia. La Contraloría ha hecho un montón de informes, nosotros hemos tenido que justificar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no había la voluntad de poder encontrar los desvíos necesarios y hacerle el mantenimiento. Entonces, es una pena que vayan mezclando los temas, por eso yo he dicho voy a ser muy estructurado. ¿Qué es lo que se ha hecho para poder refaccionar este emisario sureste? Se ha hecho un desvío por el lecho del río.
Por el costado del río se ha hecho un desvío que se ha tenido que invertir. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba, a la cabeza del alcalde, del capitán Manfred Reyes Villa, ha hecho una inversión de más o menos 1.600.000 bolivianos para el mantenimiento de esa vía, para mantener y hacer el recarpetado de otros sectores, porque había que entrar en consenso, no solamente con los dirigentes, con el autotransporte, y esa ha sido la voluntad que no ha tenido ese gobierno municipal, donde el señor Coca ha participado de manera activa, era un referente en ese gobierno municipal para poder solucionar las cosas. Quiero detenerme ahí, Luis. Justamente, el señor Coca señalaba, no se pueden apropiar del trabajo que hemos realizado en gestiones anteriores, señalaba. Decía él que tenía incluso copias del 3 de mayo de 2018, cuando había una orden de ejecución de este proyecto, además de otra serie de presuntos documentos, hay que decirlo así porque no los ha certificado, al menos en la entrevista. Y además señalaba qué se han hecho durante estos años, qué ha hecho CEMAPA, qué ha hecho el municipio y por qué el alcalde se está adjudicando esta obra, decía, a raíz de justamente algunas inspecciones que hacía. ¿Qué le podemos responder a Todo eso les voy a ir explicando con documentación. Si pueden pasar la diapositiva. Enseguida vamos a tener listas diapositivas. Esta es la información referente al contrato de la Petar en Albarrancho. Imagínense, él hace referencia que en el gobierno del Cholango y en el gobierno de ellos recién han podido concretar lo de la planta de tratamiento de Albarrancho. Imagínense, 10 años para hacer el diseño y para ejecutar, y ni siquiera se ha podido terminar en el plazo establecido. Si me permite, perdón que lo corte, pero ya tenemos justamente en pantallas parte de esta información. Si puedes irnos detallando, por favor, para tenerlo mucho más claro en relación a lo que nos explicas. Claro que sí. Si te fijas, la fecha de inicio de obra ha sido el 3 de mayo del 2018. Sí, que justamente señalamos la fecha, ¿no? Esa fecha del 2018 ha tenido un orden de proceder, no del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, como dice el señor Coca. Ha tenido que tener una orden de proceder de Emagua, porque tiene toda la razón. El ente que ha ejecutado el proyecto ha sido Emagua, con recursos del gobierno autónomo municipal de Cochabamba y con recursos del ministerio. Pero, ¿qué sucedió? Llegó un momento en que todo estaba trabado. No había la viabilidad, no había la confianza en las autoridades de ese momento para poder continuar con el proyecto, porque había que hacer contratos modificatorios, había que hacer órdenes de cambio, había que coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, había que coordinar con Emagua, y esa voluntad nuevamente no existía en el funcionario. No había la posibilidad de que vaya y solucione las cosas. Ese proyecto inició con 87 millones. Cuando el alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa, empieza a ejercer sus funciones, retomamos y reactivamos lo que era la planta de tratamiento de Albarrancho. Se garantiza el 15% de incremento porque había muchos ítems los cuales no estaban contemplados en el proyecto. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, sí, eso iba a contar. Te doy un ejemplo. Puedes creer que la alcaldía y seguramente el secretario jurídico, que era Sergio Coca, autorizó un contrato sin un ítem que es calibración, puesta en marcha y capacitación, que es lo fundamental en este tipo de proyectos. Esa situación nos ha llevado a un sinfín de dolores de cabeza, donde hemos tenido que buscar de una forma o de otra cómo ir solucionando. Y hasta el día de hoy estamos en busca de los recursos de financiamiento para la parte biológica, justamente para hacer la calibración, la puesta en marcha y la capacitación. Algo que en ese momento las autoridades, el que revisaba el documento, el que revisaba los convenios, debería haber observado. No se hizo. No se hizo. Este proceso de calificación, de esta documentación, de revisión en su momento. El que calificó, el que adjudicó y que dio la orden de proceder es Emagua, no es la alcaldía como él nos indica. Ya. Lo que sí, se firmó un convenio de revisar las condiciones y las responsabilidades
no ha observado de que no había estos ítems de calibración, puesta en marcha y capacitación. Y es el dolor de cabeza que tiene en este momento la planta de tratamiento. Se ha hecho una recepción definitiva de la infraestructura, de los equipos, pero se ha coordinado con EMAGUA, con el Ministerio, de que esta parte biológica necesita ser implementada y tiene un costo adicional de 39 millones de bolivianos que lo va a asumir el gobierno autónomo municipal, porque caso contrario no va a ser elegible el proyecto y vamos a tener que devolver los 114 millones, cosa que seguramente se hará las réplicas en el caso a las personas que han dado luz verde, que han autorizado, que han hecho los informes, sin tomar en cuenta este aspecto. Entonces, en esta situación de Albarrancho yo quiero ser bien claro, el proyecto empezó el 2018, pero la credibilidad para que se vuelva a reactivar la inversión se dio cuando entró el capitán Manfred Reyes Villa, así de claro. No había la credibilidad de que se pueda continuar con este proyecto. Ha habido momentos muy tensos donde inclusive se estaba pensando en hacer una rescisión de contrato. Entonces, este tema de la planta de Albarrancho es un tema que ha dado continuidad nuestro alcalde, pero garantizando con su credibilidad respecto a que va a cumplir con el financiamiento, que va a ser la fiscalización, porque no es acompañamiento, como él dice. Eso quería consultarte. Esta persona señalaba de que se estaba haciendo un acompañamiento y no más bien una ejecución como tal. ¿Eso señalaba? ¿Es así? ¿Es ese lo que ha pasado realmente? ¿O es que el gobierno autónomo municipal realmente se ha involucrado total y efectivamente en este proyecto? Es que me sorprende cómo maneja los datos con tanta ligereza. O sea, si él ha sido presidente del directorio de CEMAPA, sabe que ha habido una fiscalización por parte de CEMAPA. Si ha sido secretario jurídico, sabe que también ha habido una fiscalización por parte de la alcaldía. Entonces, el que tomaba las decisiones, el que hacía los contratos modificatorios, las órdenes de cambio, efectivamente era EMAGUA, pero la fiscalización estaba sobre nuestra responsabilidad. Y te repito, este proyecto, si no hubiera tenido la garantía de la credibilidad y la confianza a SUMAE, no hubiera podido continuar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, te voy a poder explicar un tema que me llamó la atención al escuchar ayer del señor Coca. Él dice, CEMAPA va a tener que justificar que esta planta de tratamiento tiene un costo elevado y que ese costo elevado tiene que ser, la siguiente por favor, que el costo elevado tiene que ser absorbido por los usuarios, ¿no? Sí, la anterior, eso señalaba. ¿Y qué pasa con ello, Luis? Lo raro es de que él ha sido parte de la revisión del proyecto. Y en todo caso, él ha tenido que presentar un programa de sostenibilidad del proyecto. ¿Ya? ¿Cómo va a querer deslindarse de esa responsabilidad? Cuando yo hago un proyecto, no es hacer la infraestructura, la inversión y entregarlo. Yo tengo que garantizar la sostenibilidad y ellos han tenido que hacer un planteamiento de cómo van a garantizar la sostenibilidad. No sé si subiendo los precios, aumentando los usuarios, no sé cómo estará pensando, cómo habrán pensado en ese momento, pero nos ha dejado muchos regalos esa autoridad en Cochabamba. Uno de ellos es la implementación de la RAR 383. ¿Qué es una RAR? Es una resolución administrativa donde el 2016, cuando ellos estaban ejerciendo funciones, presentan a la APS para incrementar las tarifas y cambiar a una categoría domiciliaria. Y que causó severos problemas en Cochabamba, hubo movilizaciones incluso. Pero ¿quiénes iniciaron ese proceso? En el 2016, cuando el señor Coca estaba como secretario del municipio. Entonces, ellos presentan eso. El 2019 se aprueba la RAR que ellos han presentado y el 2023 la APS nos exige que implementemos esa estructura tarifaria. Esa estructura tarifaria, gracias a la visión que ha tenido nuestro alcalde, ha dicho no, por más que la APS me quiera exigir, no vamos a implementar porque no es el momento. Y se cortó la implementación. Pero quiero dejar en claro de que él, igual que como han presentado la propuesta para una categoría domiciliaria con incremento de tarifas mediante una RAR 383, han sido ellos el 2016. Y de la misma manera, ellos para garantizar la sostenibilidad del proyecto,
tendrían que haber presentado pues cómo van a recaudar recursos para garantizar 5 millones de bolivianos en el funcionamiento anual que puede tener la planta. Entonces, es una irresponsabilidad decir, no, ahora quiero ver cómo hacen ellos. Señor, usted tendría que haber presentado el proyecto de cómo va a ser sostenible la PETAR. Si no lo hicieron o no sabían qué tenían que hacer, lo lamento mucho, pero obviamente vamos a tener que nosotros asumir la responsabilidad para poder ver cómo vamos a asumir esa situación. Creo que no es necesario subir precios porque en este momento la situación es crítica, no es necesario tomar medidas drásticas porque hemos aumentado el universo de clientes. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba ha garantizado 40 millones de dólares para los proyectos de alcantarillado y de agua potable conjuntamente con el ministerio. Ya se están realizando 3 proyectos. ¿Cuáles son estos? Arumani al sur y Buenavista en Cañada. Todos en la zona sur. Todos en la zona sur, que van a transitar y van a llevar sus aguas hasta la planta de Albarrancho. Pero lo que yo quiero resaltar en este punto es de que ellos han generado esa estructura tarifaria que se ha presentado en 2016 y han escondido la mano. Ellos deberían haber justificado cómo se va a hacer la sostenibilidad de la planta y de la misma manera han escondido la mano ahora con las declaraciones que ha hecho el señor Coque el día de ayer, que me parecen totalmente fuera de lugar. Si podemos acompañar la siguiente diapositiva, por favor. Él dice, y realmente me da pena dedicarle tanto tiempo a lo que él dice, pero tengo que aclarar, ¿no? Manda saludos al personal de CEMAPA, siendo que él los ha hecho a un lado. ¿Por qué los ha hecho a un lado? Porque el gobierno autónomo municipal, donde él era secretario, no hacía los procesos para renovación y ampliaciones de redes de alcantarillado con CEMAPA, como lo hace nuestro alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa. Lo hace con las subalcaldías. Lo hacía con las subalcaldías, donde había menos control, donde había menos supervisión y obviamente, seguramente salían más rápido las cosas. Pero quiero informarte que en ese periodo donde él ha sido parte de destinar recursos a las subalcaldías, han mandado 120 millones de bolivianos en proyectos ejecutados por las subalcaldías. Entonces, manda un saludo, pero sin embargo, cuando él tenía la potestad, no le dio el lugar que correspondía a CEMAPA. Los dejó a un lado y trabajaba con las subalcaldías. Estos datos son datos que se encuentran en el CIGEP, no son datos que nosotros hemos manejado, hemos buscado, sino que están totalmente a disposición del CIGEP. La siguiente diapositiva, por favor. Yo quiero que la población se enfoque en esta diapositiva y vea la diferencia. La diferencia de las cosas que se hacen sin hablar, sin criticar, sin tener que hacer quedar mal a las personas, con las obras que él estaba acostumbrado a manejar y a cómo hacer quedar a las personas. Si se fijan, la inversión de CEMAPA del año 2021 al 2025 es de 376.579.343 bolivianos. En un periodo similar, con la misma cantidad de años, cuando el señor Coca era secretario, era de 198.909 bolivianos, 189.909.000 bolivianos. Entonces, imagínense esa diferencia. Y todavía va a criticar, va a preguntar cuáles son las intenciones del alcalde. Es para nada, o sea, las intenciones del alcalde fue y es llevar mayor cantidad de agua potable, mayor cantidad de redes de alcantarillado a la población. Hemos estado en lo que es la transformación de la zona sur, de comprar agua del aguatero a tener red de agua en su casa. Hemos visto cómo la gente se sentía satisfecha, pero eso se hace con voluntad. Yo quiero aclarar que de estos 189.909.000 que han invertido, 80 millones estaban en cuentas de CEMAPA. Ya. Cuando yo he asumido la parte de la gerencia financiera, teníamos 1 millón de bolivianos. Pero sin embargo hemos podido hacer una inversión muchísimo más grande, de 376.579.000 bolivianos. Ahí está la respuesta. Cuando se hace con voluntad,
y cuando se dedican a otras situaciones que no era el bienestar de la población. Ahora, Luis, en este marco es menester consultar. CEMAPA se ha dedicado a trabajar durante estos años, me lo señalabas con datos que son reales, que son precisos. ¿De dónde viene este reclamo del señor Coca, esta observación que se hace? ¿A qué respondería? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? Yo creo que son intereses personales, el tratar de desvirtuar una gestión como la del capitán Manfred Reyes Villa, que está por encima de cualquier otra gestión en cuanto a lo que es inversión, en cuanto a lo que es recuperación de distintas situaciones. Te doy otro ejemplo, si podemos ver la otra diapositiva. Cuando ellos estaban, la cobertura de agua potable era del 64% cuando estaba de secretario y presidente de CEMAPA el señor Coca. Ahora estamos prácticamente con el 89% de cobertura. Ha habido aspectos que le faltó voluntad al secretario jurídico, me imagino, para hacer la transferencia de activos. Durante muchos años, casi 3, 4 años, todos los activos que estaban dentro del proyecto Aguas al Sur no eran transferidos a CEMAPA. No sé si porque había intereses encontrados, si habían personas que manejaban CEMAPA que no eran de la alcaldía, no lo sé. Pero no querían hacer esa transferencia porque sabían que haciendo esa transferencia iba a haber mayor recepción de la población, iba a haber mayores ingresos, iba a haber mayores usuarios, se iba a aumentar la cobertura. Sin embargo, cuando ha llegado el capitán Manfred Reyes Villa, sí se ha dado esa opción. Se ha hecho la transferencia de los activos. Se ha hecho la implementación del contrato solidario. En muchos casos la red pasaba por el domicilio y el vecino no quería hacer su contrato con CEMAPA porque en las zonas donde no hay mucho crecimiento económico, hay una depresión económica, les costaba mucho conseguir los 1.700 bolivianos. Claro, era muy difícil y sigue siéndolo, ¿no? En una reunión de directorio se tomó la decisión a la cabeza de nuestro alcalde de que se hagan contratos solidarios por 163 bolivianos. Eso es voluntad. ¿Por qué no hicieron eso cuando él estaba de presidente? ¿Cuántas personas se han beneficiado de esto? Más de 10.000 familias, ¿no? Hemos hecho realidad la dotación de agua 24/7, no solamente en la zona sur, también en la zona norte. Entonces, creemos que todas estas cosas sí les ha debido generar molestia, porque él la debió ver y ha debido decir, mi gestión no ha hecho nada, y ahora aquí están haciendo todo. Y todo es con voluntad. Ellos, como te digo, han recibido en las cuentas de CEMAPA más de 80 millones de bolivianos. Cuando nosotros hemos recibido las cuentas de CEMAPA tenía 1 millón de bolivianos. Tenía técnicamente nada. Si ponemos en perspectiva, era nada. Absolutamente nada, pero se ha ido trabajando conjuntamente con el sindicato, conjuntamente con los trabajadores. Yo me acuerdo esa vez de gerente comercial, los trabajadores se me acercaban y me decían, queremos acompañarte, salgamos los fines de semana a recuperar la mora. Entonces se empezó a generar todo ese movimiento. Si podemos ver la siguiente diapositiva, vas a poder ver de que ha habido proyectos, y esto es lo que un poco me saca una sonrisa o tal vez una lágrima, no sé. Los proyectos no son de una persona, los proyectos son de una institución. CEMAPA desde el 2014-15 tiene como 80 proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. De esos 80 proyectos que te hablo, 5 han sido utilizados por el Ministerio de manera directa para llevar alcantarillado a esos 3 lugares y agua potable a Ushpa y a un sector más. No va a salir CEMAPA diciendo, no son mis proyectos, denme la titularidad, no digan que son de ellos, porque ellos han tenido la voluntad de hacer esos proyectos. Eso ha sucedido con la red de alcantarillado sanitario de Polígono B, un proyecto de más o menos 32 millones de bolivianos que estaba mucho antes de que entre de secretario el señor Coca, pero sin embargo no hubo la voluntad de ejecutar ese proyecto.
Cuando entró el capitán, se reunió con los del distrito y dijimos qué es lo que estaba faltando, alcantarillado, y se invirtió con recursos propios. Claro. Lo mismo pasa con la ampliación de red de agua potable de la mancomunidad Cobol-Casahuasa, que ha sido voluntad. Con este proyecto vamos a llegar prácticamente al 95% de cobertura. La cantidad de personas que existen en estas dos mancomunidades. Es bastante grande, ¿no? Y estamos hablando de uno de los barrios que está más al sur de la ciudad, ya casi limítrofe con San Benito. Totalmente. Y si tú te fijas esta situación, realmente uno se siente bien y no se quiere dedicar a perjudicar a las personas, a hablar mal de las personas, porque hay una satisfacción interna de qué es lo que se está haciendo y que se está haciendo bien. En cambio, te llama la atención distintos aspectos. Yo quiero que la población sepa que por decisiones que se han tomado en distintas secretarías cuando era secretario el señor Coca, el gobierno autónomo municipal actual tiene que pagar 50 millones de bolivianos por multas, sanciones en lo que es el desayuno escolar. Que es bastante. ¿Por qué? Porque no hicieron los procesos adecuados, no se firmaron los contratos necesarios y sin embargo ahora quieren salir a decir de que no se han hecho bien las cosas, que siempre hay un interés político. El interés es personal de él de desprestigiar una gestión como la del capitán. También quiero informarte y con mucho orgullo porque he formado parte de la recuperación de la Laguna Lalay. La Laguna Lalay vive nuevamente gracias a la visión y al trabajo coordinado que se ha tenido con distintas instituciones a la cabeza del gobierno autónomo municipal. Cuando estábamos empezando con el dragado, la población tiene que saber que de las 300 hectáreas solamente había agua en 3 hectáreas, a una altura de 10 centímetros de profundidad. Mi pregunta es, ¿qué hizo el secretario Coca para poder cuidar y recuperar la Laguna Lalay? Se quedó prácticamente hasta que estaba por desaparecer la Laguna Lalay. Y ahora, aunque la gente no le guste, la gente critique, tenemos una laguna totalmente viva, revitalizada, con agua, con una profundidad en algunos sectores de prácticamente 4 metros. Entonces, todo este contexto que te he dado, querido Luis, es justamente para que ustedes como periodistas sepan la información completa y no les den cabida que nos mientan de esa manera. Claro. O sea, nos están mirando a la cámara, dando y desinformando a la población sobre tantos aspectos con una frialdad que no se le mueve una pestaña. Pero lo que nosotros hemos presentado el día de hoy son datos reales que son comprobables, que les podemos brindar la información que ustedes deseen en el momento que quieran como periodistas. Y de hecho, agradecemos eso, ingeniero, agradecemos el hecho que se tome el tiempo justamente para aclarar temas tan importantes, porque es a la población a quien nos debemos al final y es justo y necesario que también ellos conozcan esta información. Nosotros totalmente agradecidos y esperando que no sea la primera ni la última vez, porque hay mucho de qué hablar en Semapa, en los proyectos que se están realizando. Esperamos siempre contar con tu presencia. Muchísimas gracias. Yo creo que ya podemos dar la vuelta a la página y enfocarnos en cosas propositivas. Quiero informar a la población que el día de ayer en el foro de agua y saneamiento básico, Semapa ha presentado 3 propuestas de ley a los asambleístas. 3 propuestas de ley que van a generar alrededor de 70 millones de recursos de bolivianos para utilizar en proyectos de inversión, de ampliación. Entonces esperemos de que esa actitud tenga toda la población y todos los que hablen respecto a ciertos temas vengan con una actitud propositiva. O sea, ya nos cansamos de que siempre estén tratando de atacar o difamar o hacer quedar mal a las personas. O sea, creo que como cochabambinos ya hemos dado la vuelta a esa página y tenemos que preocuparnos de mejorar nuestra ciudad de aquí para adelante. Sin lugar a dudas, yo totalmente agradecido quedo con Luis Prudencio, gerente de Semapa, bastante claro, bastante enfático referente a estos temas que son de vital importancia y a los cuales, por supuesto, daremos seguimiento.